La increíble transformación de mi jardín para la boda de mi hijo que nadie esperaba. Desde que mi pequeño Alejandro me confesó su sueño de convertirse en abogado, supe que debía hacer sacrificios. La vida nos ha golpeado duro en este barrio humilde de Guadalajara, y ser madre viuda a mis 55 años no ha sido fácil. Pero la preparación de su boda, ese hermoso sueño que ha tenido desde niño, me llevó a la idea descabellada de transformar nuestro jardín en un lugar mágico. Un acto de amor y dignidad. Sin embargo, el presupuesto era escaso y me asaltan las dudas. ¿Qué tengo para ofrecerle? ¿Serían suficientes las flores, los adornos y el esfuerzo? Me acosa la pregunta, ¿podré realmente hacerlo? Mientras me agacho y empiezo a trabajar la tierra, la voz de las vecinas resuenan a mi alrededor. ¿Para qué perder el tiempo? Eso no servirá para nada. ¿Quién se cree doña Rosa, la jardinera de las bodas? La risa burlona se clava en mi pecho como una espina. Me detengo, respiro hondo. Es una lotura, lo sé. Cada hoja que arranco de la tierra se siente como un golpe a mis esperanzas. Pero, ¿y si todo lo que he enseñado a Alejandro se empaña por mi falta de valentía? La angustia crece y su imagen aparece en mi mente, vestido de traje, con una sonrisa brillante. La meta es sencilla, mostrarle que siempre se puede luchar por lo que se quiere, aunque parezca imposible. Sin embargo, la incertidumbre crece cada día que pasa. Sin dinero, sin recursos, la sola idea de pedir ayuda me petrifica. Es el primer dilema que enfrento. ¿Debo conformarme o rebelarme contra lo que se espera de mí? Una tarde, mientras poda unas rosas, mis manos tiemblan. La angustia se mezcla con una profunda desesperación. ¿Qué pasará si el jardín no florece? Debo enfrentarlo, pero no sé cómo. La presión que siento en el pecho amenaza con desbordarse. De repente, veo a don Miguel, mi antiguo mentor y jardinero. Con su sonrisa traerá el alivio que tanto necesito, o tal vez más preguntas. Trae consigo algunas plantas y en sus ojos reconozco el brillo de quien sabe que la vida florece a pesar del dolor. Las flores necesitan amor y cuidado, doña Rosa, me dice, transformando su sabiduría en una lección de vida. El desafío no es solo con el jardín, sino con mi propia percepción de lo que puedo lograr. Mientras continuamos trabajando, la tensión en mi interior se convierte en un pesado monstruo. Recuerdos de críticas, de fracasos, me asaltan en cualquier instante de calma. Un jardín por el que lucho no es solo un lugar, sino un símbolo de la dignidad que nos negaron. En el fondo, siento que no solo debo vencer a mis vecinas que se ríen, sino también a mi propio miedo. La presión crece en mi pecho, golpea cada día más fuerte. No puedo dejar que mis inseguridades ahoguen el amor que tengo por mi hijo. Hijo, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la boda se acerca, y en una oscura tarde, un repentino aguacero amenaza con arruinar todo lo que con tanto esfuerzo he construido. Las primeras gotas caen, y el jardín que había imaginado se desmorona ante mis ojos. El miedo se convierte en pánico. Justo cuando creo que todo está perdido, comienzan a aparecer mis vecinas, aún en la tormenta, dispuestas a ayudarme. Sus caras, que antes estaban llenas de burla, ahora reflejan una mezcla de compasión y solidaridad. Y en ese instante, la tensión se vuelve insoportable, como si el mundo estuviera a punto de estallar junto con mis emociones. ¿Podrá nuestro jardín sobrevivir a esta tormenta? ¿Seré capaz de materializar los sueños de mi hijo mientras el cielo llora sobre nosotros? A medida que el aguacero cae con fuerza, el sonido de las gotas sobre las hojas se convierte en un mantra repetitivo que ahoga mis pensamientos. La tormenta parece burlarse de todo lo que he intentado construir. Mis vecinas, ahora unidas en este acto inesperado de solidaridad, se afanan en salvaguardar lo que queda de mi esfuerzo. Pero esa ayuda me confunde. ¿Qué significan esas acciones?
¿Son realmente un deseo de ayudar o una forma de aliviar su propia conciencia? Mientras sostengo una maceta rota, cada fragmento de cerámica representa mi miedo a la vulnerabilidad, a la exposición del fracaso. Poco a poco, el miedo se transforma en motivación. Una llama pequeña, pero ardiente, empieza a consumir la desesperación. Observo a mis vecinas trabajar con fervor, y en ese momento comprendo que la verdadera transformación de mi jardín se extiende más allá de las flores. Se trata de comunidad, de romper con la soledad que me ha acompañado tanto tiempo. Tal vez este desafío me esté enseñando algo sobre la colaboración, un nuevo enfoque de vida del que nunca había sido parte. En medio del caos, me acerco a Julia, una de mis vecinas, cuya mirada delata una historia compleja, similar a la mía. Gracias por venir, le digo con sinceridad. Ella asiente, su rostro iluminado por la iluminación tenue de un rayo. No somos tan diferentes, Rosa. A veces necesitamos la tormenta para unirnos. Su comentario resuena en mí como un eco que me invita a reflexionar sobre cómo he vivido durante años, atrapada en mis propios miedos y preocupaciones. Con una determinación renovada, empiezo a dirigir a las mujeres. Ayudemos a rescatar estas plantas, les digo. Y siento cómo la confianza comienza a fluirme al hablar. Cada orden que doy contribuye a un sentido de resolución. La compasión que antes parecía ajena se convierte en un fuerte lazo entre nosotras. En lugar de la competencia que imaginé en mis miedos, se forma una red de apoyo que me empodera, que reinventa mi percepción de lo que puedo lograr. Estoy en el camino de convertirme en una líder, no solo por el jardín, sino por mí misma. Cuando la lluvia finalmente empieza a ceder, el cielo se despeja, reflejando la esperanza en los rostros cansados pero felices que me rodean. El jardín, a pesar de la tormenta, parece haber resistido. Con las raíces fortalecidas por este evento inesperado, siento que mis propias raíces también se han afianzado. Se siente como si cada flor que todavía se erguía en mi jardín ahora llevaba el peso de un nuevo significado, una vida que se negaba a doblegarse a las adversidades. Sin embargo, en medio de esta revelación, un pensamiento inquietante persiste. La presión para rendir cuentas por el jardín transformado me asalta nuevamente. Ahora no solo se trata de mí, sino de las expectativas de todos aquellos que hoy me rodean. ¿Qué sucederá si no logran apreciar el esfuerzo? Quizás la validación nunca llegue y la mirada crítica persista. Ese dilema resurge en mi mente. En el fondo, ¿realmente estoy haciendo esto por Alejandro o por mí misma? Mientras me aclaro la garganta y miro a mis vecinas, comprendo que ha llegado el momento de confrontar no solo mis inseguridades, sino también el miedo inherente al cambio. La transformación no solo es física, sino un viaje interno que aún debo completar. Debo encontrar el coraje para enfrentar ese espejo que refleja no solo mis logros, sino también mis temores más profundos. El eco de las palabras de Don Miguel resuena. Las flores necesitan amor y cuidado. Y es en esa fragilidad que ahora encuentro mi verdadera fortaleza. Pero antes de que pueda disfrutar plenamente de este despertar, el sonido de un auto partido en la distancia trae consigo otra clase de tensión. ¿Serán críticas las que vuelven a resurgir o, por fin, una nueva oportunidad de reconciliación? La incertidumbre se cierne sobre mí y el jardín aún tiene mucho que revelar. El sonido retumbante del motor se hace cada vez más cercano, y el pulso de mi corazón aumenta en respuesta a esa invasión. Me aferro a la escoba como si fuese el único objeto que pudiera darme seguridad en este momento de desasosiego. Mis vecinas, exhaustas pero satisfechas, empiezan a dispersarse. Aún debatía entre la necesidad de expresarles mi gratitud y el temor a que esta recuperación fuera fugaz. Estaba claro que cada una de ellas había dejado su huella en mi jardín, pero ¿habían también dejado una marca en mí misma? La presión por el resultado final se instila en mi mente. Es el jardín para la boda de Alejandro, y ahora no solo es el lugar que debe lucir espectacular, sino un símbolo de mi éxito personal, o quizás de mi fracaso.
La necesidad de demostrar que puedo trascender mis circunstancias me resulta aplastante. Mis manos, todavía manchadas de tierra y húmedas de la lluvia, son un recordatorio tangible de mi esfuerzo, pero también de mis temores. Me pregunto cómo voy a comunicar esta transformación a mi hijo, una transformación que se siente tan precaria como un capullo a punto de abrirse. Recurro a la estrategia que el curso de autoayuda me enseñó, enfocarme en el aquí y el ahora. El jardinero debe ser paciente. Me recuerdo a mí misma mientras organizo en mi mente los pasos a seguir. Primero, debo evaluar qué plantas sobrevivieron a la tormenta. En ese momento, divido la jornada en tareas específicas y manejables. Cada planta se convierte en una metáfora de mi propio crecimiento. Debo nutrirlas, darles espacio y permitir que florezcan. Mientras reviso el terreno, busco esos compasivos brotes que habrían resistido el aguacero. ¿Podrá este jardín hacer lo mismo? Dentro de mí cuna el deseo de florecer por fin, y al mismo tiempo el miedo a que el entorno no lo permita. Saber que mi jardín será el escenario de uno de los momentos más importantes en la vida de Alejandro aumenta la presión, y un fuego de ansia comienza a arder. Necesito que todos queden impresionados, y sin embargo me planteo una pregunta inquietante. ¿Realmente puede este jardín reflejar quién soy? Al caer la tarde, el cielo se tiñe de un hermoso anaranjado, y un aroma embriagador de tierra húmeda inunda el aire. Esa fragancia desenmascara una dualidad. Renace en mí, pero arrastra las sombras del miedo al juicio ajeno. Sin embargo, hay algo positivo, un hilo de empatía que comienza a tejerse. Hay que desaprender la idea de que seré validada solo a través de la perfección. Ahora, el proceso en sí se alza como una forma de autoexpresión. La realidad de mi jardín es una extensión de mi ser. El primer día que emergen las nuevas plantas se siente como una pequeña victoria interna. Las macetas, aunque resquebrajadas, se convierten en recuerdos de un aprendizaje. Y con cada nuevo brote que veo prosperar, reconozco que no es solo el jardín lo que está tomando forma. Soy yo misma en transformación. Al ingresar al hogar, repaso el proceso por el cual he decidido avanzar. Cultivar, cuidar, amar. El sudor y el cansancio tienen un extraordinario valor. Sin embargo, mi reflexión se ve interrumpida por un timbre insistente en la puerta. Suena como un recordatorio del mundo que sigue girando fuera de mi burbuja de crecimiento. ¿Serán los mismos que cuestionan mis elecciones? ¿O quizás Alejandro? Un escalofrío de anticipación recorre mi espalda. Sin que el riesgo de ser expuesta mengüe, avanzo hacia la puerta dispuesta a enfrentar lo que venga. La transformación que ha comenzado en mi jardín apenas asoma su verdadera cara. Lo que encuentre tras esa puerta podría significar un nuevo dilema. ¿Haré frente a mis críticos o demostraré que he comenzado a florecer? La inquietud se apodera de mí mientras giro la manija y me preparo para revelar mi jardín no solo al mundo, sino a mí misma. La puerta se abre lentamente, revelando a Alejandro con una sonrisa que parece desbordarse de orgullo. Sin embargo, la chispa en sus ojos se apaga al notar la inquietud en mi rostro. Hay un segundo, un instante tenso, en el que el mundo fuera de mi jardín colapsa y nada tiene sentido. Las voces de mis vecinas se desvanecen y el ajetreo de la calle se silencia, dejando solo un eco de expectativas. «Mamá, el jardín se ve diferente», dice, titubeando. Una mezcla de alivio y temor me envuelve. ¿Diferente en qué sentido? Busco en su expresión urgentemente, como si mis esperanzas dependieran de su interpretación. «Es hermoso», aclara de inmediato, como si estuviera consciente del peso que esas palabras tienen en mis manos. Respiro hondo, aceptando la sensación de un pequeño triunfo. Esa breve apreciación actúa como un impulso que me permita reflexionar. No se trata solo de las plantas, no es el jardín lo que debe cambiar de inmediato, soy yo quien debe ser verdaderamente diferente. Ubicada en el centro de este nuevo nivel de autovaloración, me doy cuenta de que no tengo que ser perfecta, tengo que ser real.
Con cada visita al jardín, empiezo a encontrarme con esa yo que había perdido. El sudor en mi frente se convierte en un distintivo de mi esfuerzo, y no bebo de la perfección, sino del proceso. Mis manos, ahora más callosas, son una prueba de mi dedicación y de mi resistencia. Y mientras asimilo esto, la inquietud se va disipando, transformándose en una ardiente determinación. Mis pensamientos se organizan, sigo examinando mis plantas, la eufonía de colores y formas me brinda claridad y perspectiva. Un momento de revelación, comprendo que debo documentar este proceso de una forma más estructurada. Esta es la oportunidad no solo de embellecer mi jardín, sino de compartir mi experiencia con otros, tal como se me enseñó en el curso. Puedo inspirar a otras personas a emplear sus propios caminos de transformación personal. ¿Por qué no escribir sobre ello, crear un espacio donde mis lecciones puedan resonar con alguien más? Sin embargo, a medida que los días pasan, surgen nuevos dilemas. La vida no se detiene y mi jardín se convierte en un campo de batalla entre las viejas expectativas y las nuevas realidades que intento construir. La presión por no decepcionar a Alejandro se agudiza con cada crítico que pueda surcar el horizonte. Entre ellos mi propio ego, su juicio severo es el más despiadado. ¿Seré bastante buena? Pregunto en silencio. El eco de mis dudas resuena en cada rincón. Al fin, el gran día de la boda se acerca. La doble expectativa es tangible. El jardín debe ser deslumbrante, pero también debe ser la representación de mi viaje personal. Siento el peso de mi fragilidad en la hora moribunda del silencio antes de la tormenta. En ese choque entre las promesas y las realidades, una idea destella. En lugar de aislarme tras las barreras de mis inseguridades, puedo crear un espacio, una comunidad, incluso de una sola persona, que valore el proceso, no el resultado. Ese enfoque me permite mirar hacia el jardín con una nueva admiración. Ahí están mis plantas, símbolo de mi viaje. Emergen incluso en su imperfección, cada una con su singularidad. Cierro los ojos y escucho el sonido del viento entre las hojas como una melodía de esperanza. La transformación ha comenzado a anidar en mí. Repentinamente, un nuevo timbre interrumpe mi meditación. El sonido vibrante en la puerta me despierta de mi ensueño. El corazón se acelera, pues sé que lo que me espera detrás de ese umbral podría ser crucial. El eco de una nueva oportunidad o un retroceso inevitable. Consciente de que cada decisión, cada respuesta, dará forma a mi historia, me acerco a la puerta con una mezcla de anticipación y temor. Estaré lista para lo que venga, dispuesta a enfrentar cualquier juicio, pero sobre todo, a afianzar lo que soy realmente. ¿Estoy preparada para el próximo capítulo de mi vida? La puerta se abre de golpe, y ante mí aparece una figura familiar que me provoca una mezcla de sorpresa e inquietud. Es Mariana, una antigua amiga de mis días más oscuros, quien solía ser crítica de mis decisiones. Una sonrisa forzada se dibuja en su rostro mientras entra, y en su mirada detecto la curiosidad oculta. En un instante, mis inseguridades resurgen, y el brillo de mis logros se nubla. «¡Wow! Tu jardín se ve espectacular», exclama, aunque su tono esconde una pizca de incredulidad. Su reacción alimenta mi autoexigencia. ¿Será verdad o solo palabras convenidas? Respiro profundo, intentando disimular mi incomodidad mientras le guío entre las flores. Con cada paso que damos, siento el peso de sus ojos analizando cada detalle. Me recuerdo a mí misma que esto es parte de mi proceso. He crecido, y mi jardín es el reflejo de ese crecimiento. Mientras conversamos, me pregunto si de alguna manera podría transformar esta visita en una oportunidad para reforzar mi autoconfianza. El tema cambia inesperadamente, y Mariana empieza a hablar sobre sus propios retos personales. La conversación se torna más profunda, y por primera vez siento que este intercambio podría ser recíproco. En lugar de sumergirme en la inseguridad, pongo atención a lo que dice, comprendo que ella también lucha con sus propios fantasmas. ¿Alguna vez te sentiste atrapada en lo que otros esperaban de ti? Lanza de repente, rompiendo las barreras que transitan entre nuestras experiencias. Su honestidad me sorprende y me empuja a ser igualmente vulnerable. Respondo con sinceridad, compartiendo mis temores sobre el jardín y el deseo de que represente mi auténtico ser.
La expresión de Mariana cambia, su mirada se torna más suave. Eso es lo que realmente importa, dice con firmeza. Teniendo en cuenta nuestra amistad pasada, donde la comparación siempre era una sombra, siento como si una puerta se abriera entre nosotras, un espacio seguro donde el juicio mutuo se ha desvanecido. Al final de su visita, algo dentro de mí se siente ligero. La interacción provocó un cambio en mi manera de concebirme. No solo soy la jardinera, sino también alguien que está en constante evolución, que puede alternar entre ofrecer apoyo y recibirlo. Sin embargo, el eco de mis inseguridades persiste y me encuentro en un dilema. ¿Debo compartir públicamente mi experiencia en redes sociales o hay un riesgo en mostrar mis vulnerabilidades? Este dilema revierte la mirada hacia mi jardín. Decido sentarme en la vieja silla de madera que preside entre las flores, y mientras lo hago, reflexiono sobre el impacto que mis decisiones puedan tener. Mis raíces, igual que las plantas que cuido, necesitan también ese sol claro de la autenticidad. Al abrirme, creo que puedo inspirar a otros a enfrentar sus propias sombras. La idea de documentar mi proceso y lo que he aprendido me asalta de nuevo. Puedo narrar mis tropiezos y logros, así como las lecciones que me acompañan. Hacerlo no solo servirá de terapia personal, sino que también puede resonar con otros que necesiten vislumbrar un camino donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistan. Al regresar a casa, el sol se pone, y en ese instante, aunque la presión persiste, siento un renovado sentido de propósito. Mientras las sombras crean un nuevo ambiente, decido que seré valiente. Compartiré 2 fotos de mi jardín en línea junto a un pequeño relato de mi viaje. Pero el zumbido de mi teléfono interrumpe mis pensamientos. Un mensaje de Alejandro ilumina la pantalla. ¿Pudiste obtener la entrevista que deseabas para el blog? ¿Te sientes preparada para ello? La pregunta se clava en mí como una aguja. Ahora se presenta un desafío que pone a prueba todo lo que he estado cultivando. ¿Estoy realmente lista para esta visibilidad? El camino a seguir no es claro, y una nueva incertidumbre comienza a tejerse en mi mente. La inquietud regresa, y mi respiración se acelera. ¿Voy a dar otro paso adelante? Sentada en la silla de madera, con el último rayo de sol iluminando mi jardín, el mensaje de Alejandro reverberaba en mi mente. La posibilidad de una entrevista representaba una escalera hacia lo desconocido, y mi mente se debatía entre la emoción y el pánico. Nunca habían sido sencillos los momentos de visibilidad para mí. Históricamente, mi nivel de exposición proporcionalmente elevaba la voz de mis inseguridades, esas que me susurraban que mi éxito era un mero accidente. Pero esta vez había algo diferente. La transformación de mi jardín simbolizaba mi propia evolución. Cada planta había sido elegida con cuidado, cada rincón cultivado con dedicación. En un acto de coraje, el trabajo meticuloso se convertiría en el punto focal de mi narrativa. Quizás contarlo al mundo no solo me liberaría, sino que también inspiraría a otros como yo a arriesgarse a mostrarse tal cual son. Me tomé un momento para observar lo que había creado. Era un espacio no solo de belleza, sino de sanación. En mi mente, el blog se transformaba en un libro abierto, donde mis cicatrices se podrían leer a través de cada palabra. La verdadera pregunta era, ¿podría realmente sostener la autenticidad que me impulsaba si decidía dar el paso al frente? Mis dedos temblaban levemente al preparar la respuesta para Alejandro. Sí, me siento lista, escribí, aunque la verdad era más matizada. Dentro de mí, una voz todavía retumbaba con dudas que insistían en que no era suficiente. Pero apenas presioné enviar, una sensación de empoderamiento me envolvió. Quizás no tenía todas las respuestas, pero sí era dueña de mi historia. Mientras la noche caía sobre mi jardín, decidí que practicaría lo que predicaba. Una publicación en las redes sociales sería un espejo de mi crecimiento, una forma de desterrar las sombras que había enfrentado. A veces, el desafío no estaba en la dificultad de lo que hacía, sino en la disposición a ser vulnerable. Me senté frente a la pantalla, mis dedos bailando sobre el teclado. Comencé a escribir sobre la metamorfosis de mi jardín, describiendo no solo la belleza externa, sino todo lo que había engendrado en mi interior. Hablar sobre mis temores, sobre mis fracasos, se sentía como un acto de liberación. Con cada palabra, sentía que este espacio seguro se expandía, no solo para mí, sino para quienes pudieran identificarse con mi lucha.
Publicar fue un salto al vacío, un gesto que me hacía temblar internamente. No sabía cómo sería recibido, ni las reacciones que generaría. Sin embargo, decidí aferrarme a la esperanza de que, al abrirme, otros pudieran encontrar la fortaleza para hacer lo mismo. También podría ser una revelación para mí conocer a otros que, por fin, se atrevían a dejar de lado sus propias máscaras. Al cerrar el computador, un zumbido nuevo interrumpió el silencio. Era una notificación, una respuesta de Alejandro, que en lugar de ser un simple bien, se convirtió en un estímulo profundo. «Esto será grande, estoy seguro», decía su mensaje. Su confianza en mí contrarrestó mis dudas, y esa conexión comenzó a encender un fuego interno. Contemplando el jardín sumido en la oscuridad, me percaté de que la luz provenía de aquellos que estaban dispuestos a acompañarme en este camino. Pero justo cuando las inseguridades comenzaban a disolverse, una nueva voz enigmática llamaba mi atención. Un comentario inesperado en la publicación de mi historia surgió como una advertencia inquietante. A veces, mostrar quién eres no es tan fácil como parece. Esa alusión resonó ominosa, sembrando la semilla de una nueva inquietud. ¿Quién era esta persona y cuáles eran sus intenciones? Mi viaje apenas comenzaba. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El comentario del extraño seguía resonando en mi mente como una melodía inquietante. ¿Cuánto había cambiado realmente mi vida? La realidad de mi exposición era palpable, y mientras desayunaba, me obligué a confrontar esos sentimientos contradictorios. La decisión de compartir mi historia podría no ser solo una celebración de mis logros, sino el acto de desnudarse ante la incertidumbre. El día transcurrió entre la normalidad y la inquietud, con cada notificación en mi teléfono destilando un poco más de nerviosismo. Las reacciones a mi publicación eran variadas. Algunos mensajes eran de apoyo glorioso, otros, más esporádicos, reflejaban advertencias y recelo. Me encontraba atrapada en un quehacer interminable de validación, y aunque sabía que el camino hacia la autenticidad era un acto personal, no podía evitar sentirme afectada por las opiniones ajenas. La mente buscaba refugio, así que decidí visitar el jardín. Las flores, en su mayoría aún despertando, me recordaron que la belleza lleva tiempo. Observé cómo cada brote luchaba por salir a la superficie. ¿Tendría yo la misma resiliencia? Entonces, me di cuenta de que cada nuevo crecimiento era también una lucha por la luz, y quizás lo que había compartido influiría en otros de manera similar. La idea de que mi experiencia pudiera resonar en alguien más me llenó de una renovada energía. Mientras cuidaba de las plantas, un pensamiento surgió en mi mente. La transformación de mi jardín era más que una simple narración. Representaba un proceso de aprendizaje y adaptación, una metáfora de lo que perduraba desde dentro. Elaboré una lista de temas que podría abordar en futuras publicaciones. Reflexionar sobre mis logros, las lecciones que había aprendido y las conversaciones que deseaba iniciar se convirtió en una forma de prepararme no solo para la entrevista inminente, sino para enfrentar cualquier posible reacción negativa. No sería suficiente solo con hablar de mi jardín, necesitaba contar mi historia de empoderamiento. Fue entonces que, justo al regar las plantas, un pensamiento me detuvo en seco. ¿Qué pasaría si el comentario del extraño provenía de alguien que, al igual que yo, había enfrentado sus propias inseguridades y dudas? Su advertencia era inquietante, pero también podía ser un reflejo de sus miedos. A eso se le llamaba empatía, ¿no? Podía esforzarme por desentrañar quién era esa persona, sin dejar que su voz me desanimara. La tarde avanzó mientras preparaba notas y organizaba ideas. Cada palabra escrita, cada reflexión detallada, me reafirmaba en mi viaje. Quería que mis futuras publicaciones no fluctuaran entre episodios de vulnerabilidad y defensas ante la crítica. Aspiraba a crear un espacio donde los demás pudieran explorar sus inseguridades, así como yo había comenzado a hacerlo. La posibilidad de forjar nuevas conexiones, incluso con quienes se mostraban escépticos, me impulsaba. Después de cenar, decidí hacer algo inusual. En lugar de optar por una noche de descanso, logré que unas horas se transformaran en un momento de valentía inesperada. Sentada delante de la computadora, decidí responder al comentario inquietante. En lugar de temor, utilicé mis palabras para abrir un diálogo. Entiendo tus preocupaciones, yo también he tenido mis dudas y miedo al compartirme. Espero que puedas estar dispuesto a charlar más sobre esto. Presioné enviar antes de cambiar de acción
y esa última acción me recordó que había un poder inherente en la vulnerabilidad. Pero cuando me dirigí a revisar mis mensajes nuevamente, noté una notificación que hizo que mi corazón se encogiera. Un nuevo comentario había aparecido. Espero que estés lista para la verdad. Te veré pronto. Esa frase, de tono amenazante, provocó una oleada de adrenalina en mí. ¿Quién era realmente esta persona y qué querría? La clara insinuación de un conflicto significativo estaba empezando a arrugar la calma que había construido. ¿Era hora de confrontar la realidad detrás de la fachada que había creado? El sol se había ocultado, dejando un rastro de color anaranjado en el horizonte. En ese instante, la euforia y el nerviosismo dentro de mí comenzaron a luchar. La idea de confrontar a quien había dejado aquel comentario ominoso zumbaba en mi mente. Fronteras invisibles se estaban formando, entre la imagen que quería proyectar y la realidad de ser vulnerable ante desconocidos. Pasé la noche en vela revisando mis redes. La pantalla iluminaba mi rostro mientras mis dedos deslizaban para leer los comentarios, buscando algo que me diera sentido a aquella amenaza velada. Algunos estaban llenos de entusiasmo. Otros, como el enigmático, parecían más bien avisos. Este último, por supuesto, me mantenía alerta, cuestionando por qué alguien querría reunirse conmigo en esos términos. Decidí que no podía permitir que el temor dictara mi camino. A la mañana siguiente, estaba decidida a poner en práctica un enfoque claro y directo en mi vida y trabajo. Tenía una entrevista pendiente que abriría muchas puertas. Mi voz debía estar lista, más que para hablar de mí, debía ser un vehículo para colores sinceros, de conexión y comprensión. El día avance en una atmósfera de determinación. Al revisar mis notas, no solo había reflexiones sobre mis logros, sino también sobre las inseguridades que había enfrentado a lo largo del camino. Quizás, en lugar de esconder esas partes, debía permitir que también ellas florecieran. Esa mezcla de fortaleza y fragilidad era lo que realmente me hacía auténtica. Al llegar al lugar de la entrevista, respiré hondo. No quería terminar siendo un proyector de pérdidas pasadas, ni una víctima de suposiciones ajenas. En cambio, abordé el momento como una oportunidad para mostrar los aspectos más intrínsecos de mi historia. Cada palabra pronunciada era un acto deliberado de autoafirmación. Durante la entrevista, las preguntas fluyeron con naturalidad. Hablé de mis fracasos y triunfos. Conté cómo el jardín se había convertido en un símbolo de mi propio crecimiento. Cada episodio desnudaba un pedazo de mi alma. Sentía los ojos de la entrevistadora fijos en mí, comprendiendo que era un viaje de dos. La conexión era palpable, y sabía que estaba arando terreno fértil para que mi mensaje resonara en otros. Al terminar, las palmas que chocaron eran más que una simple respuesta a mis palabras, eran un reconocimiento de que ser vulnerable tenía su valor. Pero, detrás de esa satisfacción, una sombra seguía presente. El comentario, la incertidumbre, lo que podría significar el futuro encuentro con un extraño que optó por retarme. Cuando regresé a casa, sentí que un cambio se había concretado. Me senté nuevamente ante mi computadora, lista para compartir mi experiencia, pero también para prepararme para lo que vendría. No podía dejar que el miedo a la verdad de otros me detuviera. Tal vez hablar con ese extraño valiera la pena. Quizá la confrontación podría ser el diálogo necesario para que ambos descubriéramos algo significativo. Tomé una respiración profunda, abrí un nuevo documento en blanco y comencé a escribir. Mientras lo hacía, me percaté de que este momento en mi vida no era simple y lineal. Estaba lleno de giros inesperados, pero eso era lo que lo hacía auténtico. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Era una notificación, un mensaje del mismo desconocido. Te espero en el jardín, la verdad debe salir a la luz. Esa sensación de adrenalina y curiosidad fue penetrante. ¿Qué verdad estaba ahí, esperando ser descubierta? La interrogante dejaba un eco intenso. La respuesta estaba más cercana de lo que creía, y mi viaje hacia la autenticidad estaba a punto de dar un giro inesperado. Estaba lista para enfrentar la realidad de una amenaza que podría ser un revelador de mi propia fortaleza. El sonido de la vibración del teléfono resonó en la habitación, cortando la atmósfera reflexiva que había logrado crear. Mis pensamientos se arremolinaban. Aquel mensaje no solo era un eco que anunciaba un inminente enfrentamiento, era la puerta a una verdad oculta que había estado evadiendo. Decidí que no podía dilatar más el encuentro.
A medida que se acercaba la hora, cada vez más me invadían las preguntas. ¿Qué le impulsaba a buscarme de esa manera? ¿Era realmente peligroso? ¿O por el contrario, representaba una oportunidad de sanar algo en mí? Esa incertidumbre palpitaba en mi pecho, pero en lugar de permitir que el pánico me dominara, decidí canalizar esa energía en preparación. Me detuve frente al espejo. A través de él veía más que una mujer llena de dudas. Observaba a alguien que había recorrido un camino arduo, quien había enfrentado los miedos y había crecido a pesar de ellos. Era momento de dejar atrás cualquier vestigio de inseguridad. Esa confrontación podría ser el catalizador de mi evolución. Una vez en el jardín, el aire cargado de fragancia floral me envolvió y me llenó de una inusitada calma. Lo había transformado en un refugio personal, un espacio que era tanto un símbolo de vulnerabilidad como de fuerza. Las flores que florecían eran testigos de mis luchas internas, de mis conquistas y retrocesos. El claro cielo azul se convirtió en un fondo perfecto para este nuevo capítulo. Mientras esperaba, la serenidad que había cultivado en mí brotaba a raudales. No podía permitir que el miedo marcara el ritmo de mi vida. Esta vez sería yo quien liderara el diálogo. De repente vi una sombra mover entre las plantas. Allí estaba, la figura que había alimentado mi ansiedad, pero al mismo tiempo también mi curiosidad. Tardé un instante en identificarme, no solo en mi apariencia externa, sino en mi percepción propia. Una mujer en busca de respuestas, dispuesta a enfrentar lo desconocido con una voz clara y firme. ¿Por qué has venido?, pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta no sería sencilla. Las palabras salieron de mi boca como un grito de desafío y un susurro de vulnerabilidad al mismo tiempo. La expresión del desconocido era un instante de sorpresa antes de transformarse en una sonrisa que no parecía del todo sincera. «Viniste en busca de la verdad», respondió. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y misterio. «Pero también buscabas desafiar tus propios límites. Este encuentro no es solo sobre mí y lo que pueda ofrecerte, es sobre ti y cómo decides responder». Las palabras penetraron en mí como un dardo. Mi intención de abordar la conversación como un simple enfrentamiento se desvanecía. Comenzaba a vislumbrar que tal vez la verdad que debía descubrir no era solo la de este extraño, sino mi propia verdad reflejada en su percepción. Mientras intercambiábamos nuestras historias, cada anécdota parecía destellar luces sobre aspectos de mí misma que habitualmente mantenía en penumbras. La revelación fue liberadora, como quitarse un peso de encima. Por un instante, olvidé el temor que había originado ese mensaje, y en su lugar sentí una conexión genuina con esta persona que, curiosamente, había cruzado mi vida de una manera tan inesperada. Pero al final de nuestra conversación, cuando la verdad emergía como un jardín en plena floración, se hizo evidente que no había una respuesta fácil. Algunas verdades afectan más que otras, y a veces el conocimiento viene con un precio que no estamos dispuestos a pagar. «Recuerda», dijo, «la autoconciencia duele, pero te prepara para la siguiente etapa de tu vida. Estás a punto de enfrentar lo que evitabas. El poder de transformar tu realidad está en tus manos». Al despedirme, una mezcla de alivio y presión llenaba el aire. Con cada paso que daba hacia la salida del jardín, sabía que algo en mí había cambiado. Cada revelación encadenaba un nuevo dilema moral interior. ¿Estaba lista para enfrentar lo que había descubierto? La incertidumbre se hizo palpable, y con ella el deseo de seguir buscando respuestas. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez una nota de un amigo decía: «Tu hijo necesita apoyo para su boda. ¿Puedes ayudar?». Mientras contemplaba el mensaje, no pude evitar preguntarme si esta nueva etapa de mi vida era otra oportunidad de crecimiento o una trampa creada por el destino. Una vez más, el desafío estaba en puerta. La boda significaría una conexión familiar más profunda y obligaciones que pondrían a prueba todo lo aprendido. ¿Sería capaz de equilibrar mi viaje personal con las expectativas externas? La respuesta podría cambiar el rumbo de todos. La tensión en el aire era tangible. El día de la boda de Alejandro llegó, y con él una mezcla de emociones e incertidumbres que había estado enfrentando todo el aprendido. Cultivando desde el momento en que decidí transformar nuestro jardín. Ya no era solo un espacio embellecido, era un símbolo de mis luchas, un reflejo de mi crecimiento. Mientras me preparaba, contemplaba cada flor que florecía, cada hoja que brillaba al sol. Se convirtió en un recordatorio poderoso de aquellos sacrificios y esfuerzos, de cómo enfrentar mis miedos había florecido en algo hermoso. Al entrar en el jardín, que ahora era un oasis resplandeciente cercado por la calidez de familiares y amigos, sentí que la presión comenzaba a desvanecerse.
Los murmullos de sorpresa y admiración por la transformación resonaban a mi alrededor, y por primera vez era capaz de apreciar el trabajo que había hecho. La validación que antes temía ahora se manifestaba en sonrisas y gestos de admiración. Mi corazón se llenó de un orgullo genuino, no solo por el jardín, sino por mí misma. Había enfrentado mis inseguridades, y no solo había sobrevivido, sino que había florecido. La ceremonia se llevó a cabo en medio del jardín, y justo en ese instante, Alejandro, vestido elegantemente, miraba a su futura esposa con una radiante felicidad. Su mirada se encontró con la mía, y en ese breve momento comprendí lo que realmente importaba. No era solo la boda, ni el jardín, sino la conexión profunda que habíamos cultivado a lo largo de los años. Él conocía cada sacrificio, cada lágrima y cada risa que nos había llevado hasta allí. Su sonrisa era un reflejo de reconocimiento. Había logrado lo que siempre soñó, y yo había sido parte fundamental de su viaje. Los votos pronunciados en aquellos momentos, llenos de amor, resonaban profundamente en mi ser. Me di cuenta de que todo lo que había enfrentado había valido la pena. No se trataba solo de crear un espacio físico para el evento, sino de construir un legado de amor y fortaleza que perduraría. La vida continúa avanzando, y en mi caso estaba lista para abrir nuevas puertas. Durante la recepción, mientras brindábamos, sentí una oleada de gratitud recorrerme. Comprendí que todos aquellos que habían sido críticos en el pasado no eran más que ecos lejanos. Había comenzado a conectar con aquellas mujeres que al principio burlaban mis aspiraciones. Entre risas y recuerdos compartidos, me di cuenta de que la vulnerabilidad había generado empatía, creando una comunidad de apoyo inesperada. Al final, el jardín no solo se convirtió en un refugio de belleza, sino en un símbolo de unidad. La noche avanzó cubierta de risas y bailes. Una emoción cálida se cernía sobre nosotros. No era solo el amor que se celebraba, sino la fortaleza que había encontrado en mí misma. Esa noche, mi jardín era un palacio de ensueño, y estas flores llevaban el testimonio de mi viaje. Sentía que en cada pétalo se encerraba una historia de superación. Al cerrar el día, Alejandro se acercó mientras la música sonaba suavemente. «Mamá, este lugar es magnífico, pero no tanto como tú», me dijo, sus ojos húmedos de emoción. Comprendí que mis esfuerzos habían sido reconocidos. La satisfacción de haber podido brindarle este espacio en su día especial era invaluable. La confianza que había cultivado en mí misma había encontrado su camino hacia él y, a través de mi viaje, él también había florecido. Cuando finalmente descansé en mi habitación, el trabajo del jardín, el evento y el crecimiento personal se entrelazaron en mi mente. Los desafíos que había enfrentado se habían convertido en oportunidades para crecer y demostrar a otros que la vulnerabilidad en realidad puede ofrecer poder. La experiencia me había transformado, y lo que era una preocupación por las expectativas externas ahora se había convertido en un compromiso con mi propia autenticidad. Mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna, se me reveló que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. En lugar de temer a lo desconocido, ahora busco lo desconocido, exultante por las nuevas experiencias que la vida podría ofrecer. Este camino de superación personal y florecimiento era el legado que entregaríamos a la próxima generación, un testimonio de amor, resiliencia y autenticidad. Cerrar la puerta a los temores del pasado significaba abrir una ventana al futuro lleno de oportunidades. Con cada paso que doy, estoy lista para enfrentar lo que sea, armada con la confianza de que cada experiencia, cada error y cada victoria son parte esencial de mi historia, un jardín que florece eternamente. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a florecer en sus propias vidas. Dejen un me gusta ahora para apoyar y alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo y ampliar nuestra comunidad de corazones resilientes.